pues por los órganos intracelulares, la mitocondria, el núcleo. Y pues la glucólisis puede funcionar tanto de manera aerobia como anaerobia, o sea, con oxígeno o sin oxígeno. Ok, hay una aclaración entonces. Es cierto lo que nos están diciendo, puede ocurrir bajo condiciones aeróbicas o bajo condiciones anaeróbicas, sin embargo, consideramos que es una ruta anaeróbica, ¿de acuerdo? Es decir, no necesita oxígeno. Pero, ¿qué pasa con los organismos que asimilamos oxígeno? No pasa nada, la ruta no se inhibe. ¿Sí? Es que hay ciertas rutas en donde solo ocurre bajo estrictas condiciones anaeróbicas y si el organismo incorpora oxígeno, la ruta se daña o la ruta no funciona. Este no es el caso. O sea que en términos generales podemos decir que la glicólisis ocurre bajo condiciones anaeróbicas. ¿Listo? No consume oxígeno. Pero si el organismo es aeróbico, no pasa nada. Pero lo que quisiera que no se les vaya a olvidar, porque posiblemente es una preguntita ahí de la evaluación, es que no consume oxígeno. ¿Listo? Ella ocurre bajo condiciones anaeróbicas. Anaeróbicas. En el caso de nosotros, que somos organismos aeróbicos, pues no se inhibe y funciona la ruta sin problema. Bueno, ¿en qué condiciones ocurre? Tenemos las enzimas claves. Está la exoquinasa, que es enzima fosforila a una molécula de glucosa a partir del ATP, con lo cual se inicia la vía principal del metabolismo de azúcares. Esto es el camino principal por donde los seres vivos obtienen energía a partir de sus compuestos. Luego tenemos la fosfofructoquinasa 1. Esta cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato mediante adenosina trifosfato y es una enzima reguladora clave de la glucólisis. Y tenemos por último la piruvato-quinasa. Esta enzima cataliza la formación de piruvato y ATP a partir de fosfenopiruvato y ADP. La beta-piruvato-quinasa está presente en la mayoría de los organismos y presenta una gran diversidad en sus características funcionales y su regulación. También tenemos una regulación hormonal, la insulina, que esta aumenta la expresión y actividad de las enzimas glucolíticas, como la exoquinasa, como ya había dicho, y la glucoquinasa. Y el glucagón aumenta la actividad de las enzimas gluconeogénicas, estimulando la producción de glucosa. Bueno, ahora hablar de enfermedades o desórdenes asociados con la glucólisis. Tengo acá pues anemia hemolítica, que es una enfermedad que se da cuando los glóbulos rojos se destruyen o se mueren más rápido de lo que la médula ósea los puede producir. La médula ósea es el tejido esponjoso de los huesos. Pues la glucólisis es la principal fuente de energía de los glóbulos rojos porque estos no poseen mitocondrias. Y bueno, algunos digamos que síntomas que se pueden dar como en anemia hemolítica es la ictericia, que pues se le pone amarillo, por la bilirrubina, porque hay exceso de bilirrubina en sangre, da mareos y esplenomegalia, que es que pues, el vaso aumenta su tamaño porque los glóbulos rojos que se mueren pues van al vaso y el vaso aumenta su tamaño. Bueno, va a ser diabetes tipo 2 también, que es una condición crónica en la que el cuerpo o no produce suficiente insulina o la insulina que sí produce, el cuerpo no responde bien a esa insulina. Entonces, las hormonas que dijo Domi, insulina y glucagón, son hormonas que ayudan a regular esta ruta metabólica. Y pues en la diabetes tipo 2, las células se vuelven resistentes a la insulina, que pues reduce la entrada de glucosa a las células y nos retrasa todo el proceso de la glucólisis, porque pues como les mencioné, la glucosa es el precursor de toda esta ruta. Y al mismo tiempo, glucagón en el hígado sigue produciendo niveles de glucosa, y pues este desbalance nos lleva a una hiperglicemia, que pues es lo que nos lleva eventualmente a la diabetes tipo 2, y algunos síntomas son como de daños en los músculos, daños en el hígado, daño a los ojos, los nervios y el corazón, y como cosquilleo en las manos y los pies. Otras enfermedades tenemos Alzheimer, Parkinson, enfermedades cardiovasculares, cáncer colorectal y inflammatory bowel disease. Ok, el rendimiento energético, como ya habíamos dicho, en la glucólisis se producen en rendimiento neto 2 piruvato
2 ATP y 2 NADH. En el 2 piruvato son clave para maximizar la producción de energía, pero su destino depende si hay oxígeno o no. En el 2 ATP, esta representa la ganancia energética inmediata que la célula obtiene al degradar una molécula de glucosa. Y por último, el 2 NADH, estas son cruciales para maximizar la producción de energía y donar electrones a la cadena de transporte de electrones. Bueno, para los destinos metabólicos del piruvato, tenemos el piruvato en condiciones aeróbicas, que pues es básicamente la oxidación del piruvato a acetil coenzima A, que si les suena esto es la precursor de superhéroes. El piruvato pasa del citoplasma a la mitocondria, y esta pasa pues, por un proceso largo, porque la membrana externa de la mitocondria es relativamente permeable y el piruvato puede pasar, pero la interna es impermeable, lo que nos lleva a ese transportador MPS, mitochondrial carrier, que es lo que lleva el piruvato a la matriz mitocondrial, y pues eventualmente pues, se llega al ácido A. Y otros, otros destinos son la gluconeogénesis, síntesis de aminoácidos y síntesis de ácidos grasos y lípidos. Piruvato de condiciones anaeróbicas, que pues también se conoce, digamos, más comúnmente como fermentación o glucosa fermentada en un vaso. Pues hay oxígeno al que y los electrones que se producen, entonces digamos que los organismos hay diferentes maneras en que lo hacen, pero pues al final lo más común es que se transfieren los electrones al producto final, en este caso pues son los en piruvato, y los transforman en dos compuestos y por eso se les llama aumentado paso. Otros destinos también son la conversión en lactato y la fermentación alcohólica que conocemos en la producción de vino, cerveza y... Ahora viene la importancia clínica. Bien, pero entonces te vuelve a tener un momentico antes de que nos estabas comentando. Bueno, entonces creo que ya para todos es claro cuáles son los productos de la glicólisis, ¿cierto? Nos explicaron bien en un par de diapositivas anteriores. Dos piruvatos, dos NADHs y dos ATPs. ¿Dónde es que está ocurriendo la ruta? En el citoplasma. Citoplasma. Entonces, por favor, allá en sus apuntes es donde está tomando los productos de la glicólisis. A esos NADHs, ¿cuántos NADHs? Dos. A esos NADHs, como les había resaltado, grande, negrilla, son NADHs citosólicos. Citosólicos, es decir, son NADHs que se están produciendo en el citosol. Eso va a ser importante más adelante. ¿Listo? Por ahora nos quedamos con que son dos NADHs citosólicos, es decir, están ubicados en el citosol de la célula. Bien, eso, hasta ahí va la glicólisis, ¿sí o no? Partimos de glucosa, dos piruvatos y esos productos energéticos. Lo que ellas nos están contando acá en esta parte es luego qué puede pasar con ese piruvato. Y nos están diciendo, mire, pueden pasar dos cosas. Ese piruvato se va bajo condiciones aeróbicas, que fue lo que nos contaron ahorita, y que otros grupos nos van a profundizar. Se va para el ciclo de Krebs y termina de degradarse ese piruvato. Pero lo que está en esta diapositiva es que bajo condiciones anaeróbicas, ¿cierto? Pueden pasar dos cosas, o que se convierta a lactato o que se fermente a alcohol. ¿De qué depende esas dos situaciones que tenemos ahí? Es decir, ¿cuándo va a lactato y cuándo va a fermentación alcohol? Sé que es una enzima, pero no me acuerdo bien del Es nombre. decir, ¿nosotros hacemos las dos o solo una? ¿Cuál? Alcohólicas de enzima. ¿Alcohólica? Pasaron a nuestro modelo incógnito, ¿cierto? Exactamente, fue lo que nos contaron cuando estaban haciendo el ejercicio. Es decir, nosotros, animales mamíferos, no podemos fermentar alcohol. No tenemos la capacidad de esa fermentación alcohólica. Es decir, que bajo condiciones anaeróbicas la llevamos a una fermentación láctica. ¿Listo? Otro tipo de organismos, bacterias, hongos, ¿cierto? Otro tipo de organismos anaeróbicos, ellos sí hacen la fermentación alcohólica, ¿vale? Pero nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Listo? Entonces, ¿bajo qué escenarios nosotros estaríamos en condiciones anaeróbicas? ¿Es posible que nosotros estemos en algún momento bajo condiciones anaeróbicas? El ser humano como tal, no, necesitamos oxígeno para sobrevivir. Ajá. Pero como les explico, hay situaciones en las que nuestro cuerpo puede pasar por situaciones que no tiene oxígeno disponible. Ajá. O como por ejemplo. Hacer ejercicio. Vale, pero no cualquier tipo de ejercicio, ¿sí o no? No cualquier. No cualquier tipo de ejercicio.
Exactamente. Cuando hay, digamos, lo que denominamos ejercicios de musculación, es decir, ejercicios de levantamiento de pesos, de pesas, etcétera, ese tipo de ejercicios hace que en un momento al músculo no le llegue oxígeno, ¿cierto? ¿Algún otro escenario aparte de ese ejercicio? Si no estoy mal, Claro, porque si hacemos ejercicio cardiovascular, ese sí al contrario aumenta la cantidad de oxígeno. Es decir, si usted vaya a hacer maratón, carrera, ciclismo, bueno, algo que involucra un aumento de su frecuencia respiratoria, al contrario le está metiendo más oxígeno. Entonces, bajo estos escenarios, al contrario estaría llegando oxígeno. Profe, si es una persona híbrida, ahí es, o sea, aumenta la misma cantidad que tiene de ¿Y oxígeno. qué quiere decir que la persona está ahí? Que hace los dos deportes, digamos. Ah, ok, claro, mientras está haciendo el componente cardiovascular, pues está incorporando oxígeno, pero mientras levanta el peso, está generando una fatiga muscular. ¿Listo? No sé si alguna vez les ha dado un calambre. Sí. ¿Por qué da un calambre? En ese momento su músculo se quedó sin oxígeno. Y se cortó la fuente de oxígeno al músculo y él está reaccionando, está generando un choque de ácido láctico y ese ácido láctico es el que está generando ese dolor de calambre. O al otro día cuando hemos hecho ejercicio nos duele un poquito de oxígeno. Ese es el ácido láctico. La hipertrofia es cuando uno levanta pesas, rompe fibras musculares. La hipertrofia se logra romper. ¿Por qué? Porque el músculo se hincha, ¿cierto? Llega más sangre y genera nuevas fibras, por eso crece. ¿Listo? Bueno, ¿y bajo alguna otra condición que no sea ejercicio? Una hipoxia, ¿sí o no? Bajo condiciones de hipoxia, ¿sí? Que supuestamente, al hecho de un deporte, no sé si han visto por ahí, hay una deportista colombiana que tiene récord por allá de hacer, eso se llama apnea, que desciende un montón de metros, incluso kilómetros, no sé cuánto es la distancia que desciende, y dura un montón de tiempo sin consumir oxígeno. No sé si han visto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos que a veces hacen maratones en el agua, ¿sí? Es decir, son kilómetros completos de nada. ¿Sí? Usted ve las maratones normales y la gente va consumiendo sus electrolitos, lo que tienen ahí no solo es agüita, sino que reponen electrolitos, pero también hay glucosa, también hay algunas cadenas de aminoácidos pequeñitos para que les den energía. Pero imagínense usted nadando kilómetros y kilómetros y kilómetros, llega un momento en que agota sus reservas de glucosa, ¿sí? Y también se agota a veces el oxígeno cuando hacemos ejercicios de apnea o de hipoxia, ¿listo? O bajo ciertas condiciones patológicas que no permiten el transporte del oxígeno. Pero en definitiva nosotros no hacemos esa fermentación alcohólica. ¿Listo? Listo, continuemos. Bueno, ahora la importancia clínica, decidí traerles como 4 ejemplos. El primero sería el ácido láctico sérico. Pues básicamente ocurre cuando hay demanda de oxígeno superior al aporte de oxígeno, como ya había explicado el profe. Y los porcentajes de estos se utilizan para estudiar casos de anemia, insuficiencia cardíaca, sepsis y shock. Tenemos de segundo el ejercicio anaeróbico, que son ejercicios de alta intensidad, y en pues básicamente se le atribuye la glicosis anaeróbica para la producción de ATP. De terceras tenemos el efecto Warburg, el cual es la transición del metabolismo aeróbico al anaeróbico en las células tumorales. Aquí, debido al crecimiento pues, de la célula tumoral, no alcanza a abarcar la sangre disponible en dicha locación y deja atrás el metabolismo oxidativo para llevar a cabo la glucólisis anaeróbica. Finalmente tenemos la fibromialgia, la cual es la afección del dolor crónico característico por puntos sensibles difusos en el cuerpo, y las personas que pues tienen fibromialgia tienden a tener característicamente un aumento del piruvato y un aumento del lactato, pero una disminución radical de la producción de ATP. Y finalmente las conclusiones generales. De primeras tenemos que el metabolismo de la glucosa, particularmente la glucólisis, es una ruta central para la producción de energía en las células, siendo esencial en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. De segundas tenemos que la glucólisis ocurre en el citoplasma de prácticamente todas las células y es regulada por enzimas clave influenciadas por hormonas como la insulina y el glucagón. De terceras tenemos las rutas metabólicas que siguen al piruvato. Estas varían según